Más de 7 meses desde aquella madrugada del 26-27 de septiembre de 2014, cuando desaparecieron los 43 normalistas de la escuela de Ayotzinapa. Desde aquella época, desde aquel momento, varios meses después, en enero pasado, el informe, las conclusiones oficiales, la verdad histórica, dijo en el entonces Procurador General de la República, Jesús Murillo Caram, y manifestaciones que permanecen y se han dado periódicamente a lo largo de estos tiempos por padres de las víctimas que no aceptan la conclusión de las investigaciones. Desde hace mes y medio también otra investigación independiente paralela que están realizando investigadores especialistas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a invitación del gobierno mexicano. Pero hasta ahora el caso no se ha cerrado, sigue abierto, y la pregunta que a medida que pasa el tiempo y los meses es más constante es si estamos ante uno de esos casos, como ha sucedido aquí y en otros países, que nunca se llegan a cerrar. Vamos a hablar de Ayotzinapa a casi un poco más de 7 meses desde los hechos ocurridos allá en Iguala. Soy José Buendía, gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Vamos a ver algunos datos, algunas declaraciones recientes para situar otra vez el debate, y venimos aquí a nuestra mesa a hablar con el presidente de la Comisión Ejecutiva de la Comisión Nacional de Víctimas y con un especialista en derechos humanos de la sociedad civil. A poco más de 7 meses de la desaparición de jóvenes normalistas de Ayotzinapa, el expediente aún permanece abierto, pese a que desde enero pasado la PGR entregó las conclusiones de su investigación sobre los hechos como la verdad histórica que pondría punto final a este caso. El movimiento de padres de las víctimas no acepta la versión oficial y demanda continuar la búsqueda de los 43 jóvenes desaparecidos, pero es imposible según la versión oficial porque fueron privados de la libertad, privados de la vida, incinerados y arrojados al río Cocula por un cártel local vinculado con las autoridades municipales de Iguala. Ayotzinapa destapó un grave problema en el país, con los desaparecidos de la violencia y la guerra contra las drogas de la última década, que permanecen ocultos a la opinión pública y se carece incluso de un padrón que los identifique y les dé leyes que tipifiquen este delito de lesa humanidad. A mes y medio de que un grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos iniciara una investigación independiente, sus integrantes han señalado contradicciones con la versión oficial y obstáculos para entrevistarse con militares del 27 Batallón de Iguala, aunque sostendrán un encuentro en la cárcel con María de los Ángeles Pineda, esposa del expresidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, ambos en prisión y señalados como los autores intelectuales de la tragedia. ¿Se llegará a cerrar este caso? ¿Empatará la verdad histórica y la oficial? Posiciones. Número 1. El nuevo subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Roberto Campa, ofreció en reunión con padres de los estudiantes desaparecidos una legislación adecuada y mejorar la atención a las víctimas. Número 2. La Comisión Nacional de Derechos Humanos aseguró que la investigación sobre el caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa va a fondo. Así lo dijo su titular, Luis Raúl González Pérez, en reunión con los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que investigan el caso. Número 3. Los expertos de la Comisión Interamericana dijeron esta semana que las autoridades mexicanas han obstaculizado entrevistas con miembros del 27 Batallón del Ejército, que serán indispensables para contrastar los testimonios sobre la participación de los militares. En los avances de su informe, asimismo, sostienen que las autoridades locales supieron desde el inicio que los jóvenes detenidos y posteriormente desaparecidos eran estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa. Ello contradice las conclusiones de la PGR, que de integrantes de Guerreros Unidos los confundieron con miembros de un grupo opositor de los Rojos. Ahí lo tienen, las declaraciones recientes que incluso se están sucediendo esta semana, sobre todo a raíz, usted lo sabe, el pasado fin de semana hubo manifestaciones, los padres de las víctimas volvieron a manifestarse, a marchar por el Paseo de la Reforma, justo ahí donde hace un mes más o menos, ahí sí, justo en los 7 meses, apareció este llamado antimonumento, que es un signo de suma, junto con el número 43, que está justo en la glorieta del Caballito. Seguramente ya le ha tocado verlo. Pero vamos a entrar directamente al tema porque hay mucha información al respecto y me da mucho gusto que haya aceptado estar hoy con nosotros Jaime Rochín. Jaime, encantado.
No, muchas gracias, Pepe, por invitarme. Jaime Rochín es presidente de la Comisión Ejecutiva de la Comisión Nacional de Víctimas. De atención a las víctimas. Así es, pues no, muchas gracias por invitarme a participar, a platicar del trabajo de la comisión, en relación también, evidentemente, con este tema de Ayotzinapa, que como comentábamos ahorita, es un tema que ha simbrado al país entero, y yo creo, y hay que empezar a decirlo con mucha claridad, que México no es el mismo antes y después de Ayotzinapa, y tenemos que hacer una serie de reflexiones de por qué México no es el mismo, o si es verdad que México no es el mismo, en qué ha cambiado y qué debe cambiar, y qué lecciones debemos aprender como país, como Estado, como ciudadanos, como sociedad organizada, sobre este asunto. Sin duda es un parteaguas en la historia reciente del país, no tengo duda. Ahora, hay un expediente abierto, Jaime, incluso después de que se dieron a conocer las conclusiones oficiales en enero pasado, en el que incluso me imagino que había la pretensión de cerrar el caso porque se estaba ofreciendo la verdad histórica. La verdad es que después de eso han seguido sobreviviendo incluso investigaciones independientes, y algunas están entrando o generando contradicciones con aquella versión oficial. Por ejemplo, algunos de los datos que hoy están aportando la comisión de expertos. Por ejemplo, que desde un principio fueron identificados los estudiantes y se sabía que eran de Ayotzinapa, y no como originalmente se había dicho, o como mantiene la versión oficial, que habían sido confundidos por un grupo o un cártel local. ¿Qué está pasando ahí en términos de versiones? Claro, mira, yo te diría que un tema fundamental en ese tiempo es entender, en primer lugar, que tanto las personas desaparecidas, los jóvenes desaparecidos, los estudiantes normalistas, como sus familias completas, como quienes perdieron la vida en todos estos hechos, o quienes sufrieron daños irreparables en su estado de salud. Hay un muchacho ahorita con una situación de gravedad en estado de salud. Todos ellos son víctimas, claro, y tienen derecho a la verdad. Claro. Tienen derecho a la justicia y tienen derecho a una reparación integral. Y esto es bien importante. Como tú comentas, hay hechos que narran diferentes versiones y diferentes puntos de vista. Yo creo que es importante que el asunto siga hasta el fondo. Yo veo, por otra parte, que el Estado mexicano no se ha cerrado. Ahora, es decir, este tema de que los expertos de la Comisión Interamericana estén metiéndose a fondo y observando, pues es un acuerdo del propio Estado mexicano para cumplir. Eso lo puntualizamos, o sea, ellos están aquí invitados por el gobierno mexicano, y además ha habido un reconocimiento al trabajo y al profesionalismo que hizo la investigación oficial de Murillo Karam. Sin embargo, están señalando que para llevar a cabo, ir a fondo, como ha dicho el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, tú lo acabas de decir en este momento, de la investigación, necesitan, por ejemplo, entrevistarse con miembros del batallón militar, del 27 batallón militar que está en Iguala, y dicen que no les han dado chance, que los han obstaculizado. Entonces, ¿qué está pasando? Claro. O sea, digamos que el gobierno ha permitido o ha abierto, excepto ahí, ¿o es un asunto burocrático? ¿Qué está pasando? Yo creo que es un asunto, bueno, lo que yo entiendo, vi las declaraciones recientes del secretario de Gobernación y del subsecretario Campa, y yo no veo una negativa, Veo, incluso creo que el propio secretario de Gobernación ha dicho, encontremos la manera de hacerlo, la mejor manera de hacerlo, nomás denos tiempo. Lo que yo entiendo es que están pidiendo tiempo para hacerlo. ¿Convencer a los militares? No, para hacerlo de una manera que genere pues seguridad y confianza para todos, pues porque evidentemente hay muchos temas, digamos, que cuidar. También en el trato con todas las autoridades mexicanas, y es muy importante saber respetar esas posiciones. No significa que no lo vayan a hacer, incluso lo que hay que buscar es el mejor modo de hacerlo, el más eficaz, pero aquí creo que lo importante es volver al tema de quién, sobre todo desde nuestra perspectiva, claro, ¿no? De que todas estas personas son víctimas, y el derecho a la reparación, el derecho a la justicia está ahí, y hay que acompañarlas. Nosotros como Comisión Ejecutiva tenemos esa obligación
de acompañarlas en este camino, y estamos abriendo las puertas, invitando a todo este grupo de víctimas a que se dejen acompañar por la comisión. El grupo... ¿Puede haber justicia y puede haber reparación sin cerrarse el caso? ¿Sin llegar, digamos, a la conclusión? ¿O sin que las víctimas, digamos, acepten las conclusiones? Bueno, el tema de aceptar o no las conclusiones es un tema a veces subjetivo, ¿no? El tema es que realmente se llegue con profundidad y que haya una claridad para toda la sociedad, y que pues por lo menos las víctimas entiendan que el camino que se hizo fue el correcto. En este sentido, las observaciones del comité de expertos son muy importantes porque ya están señalando lo que falta por hacer, y creo que la Procuraduría está en la mejor disposición de tomar ese camino y cumplir con las recomendaciones para que quede absolutamente claro. Y si hay que reabrir aspectos y asuntos, los van a hacer. Desde nuestra perspectiva, nosotros hemos dicho como Comisión Ejecutiva que vamos a cumplir todas las recomendaciones de este grupo de expertos, y ya nos han hecho recomendaciones, ya nos han hecho directamente recomendaciones. El lunes pasado dieron una conferencia de prensa, hablaron de la necesidad de que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas se acerque más a este grupo de personas y les ofrezca y les genere confianza, porque evidentemente no la tienen. A ver. No confían en las instituciones y como a nosotros, como digamos, somos parte del Estado mexicano, finalmente somos parte también del gobierno. Claro. Este grupo de víctimas necesita que nosotros nos acerquemos y que generemos confianza, y estamos trabajando en eso. Eso justo es lo que el propio subsecretario, recién nombrado subsecretario de Gobernación, Roberto Campa, les ofreció a los padres en una reunión con ellos el fin de semana, acercarse y mejorar la atención a las víctimas. ¿Cómo mejoras la atención? ¿Cómo logras, sobre todo, construir confianza cuando de repente tienes versiones de que, por ejemplo, lo que están diciendo también los propios expertos, de omisiones o ausencias o dificultades para seguir con la investigación? Lo primero es eso, que todas las instancias del Estado mexicano asumamos con determinación hacer caso a estas recomendaciones del comité. ¿Por qué es importante este grupo de expertos? Porque tienen toda la confianza de las propias víctimas, y tienen la confianza, tienen una autoridad moral, que en este caso va a ser muy importante ser muy puntuales en el ejercicio de aquellas cosas que ellos están pidiendo. Entonces, yo estoy convencido, lo he platicado con la Procuradora General de la República, que la Procuradora y todo el equipo están dispuestos a seguir hasta el fondo de estos asuntos y observar prudentemente todas estas observaciones en la medida en que sean compatibles pues con la legislación mexicana. Pero esa es parte precisamente de ver cómo estas cosas, de ver cómo le hacemos para que sí se cumplan las medidas que están planteando. Ahorita me voy a las recomendaciones, pero en concreto, ¿cómo reconstruyes la confianza con ellos? ¿Cómo haces que te crean? En primer lugar, yo creo buscando el acercamiento a través de quienes en ellos sí confían. Ellos confían, por ejemplo, en un grupo de organizaciones, el Centro Miguel Agustín Pro, el Tlachinoyan de la Montaña. Entonces nosotros nos hemos acercado a esas organizaciones y decir, las víctimas deben de entender que esto es su derecho, que no, es bien importante eso, que nosotros no estamos queriendo como Estado mexicano comprar sus voluntades, que ellos pueden seguir y seguirán ejerciendo todos sus derechos de acompañamiento, y que aún así pueden seguir protestando contra el Estado mexicano, pueden seguir manifestándose internacionalmente, pero que esos derechos para nosotros son una obligación que tenemos que cumplir, el darles ese acompañamiento, asesoría jurídica, el acompañarles a una reparación integral, porque todas estas víctimas fueron violadas, y en específico nosotros creo que debemos de empezar a acompañar a esas víctimas, por ejemplo, que traen lesiones, que están heridos, etcétera. Pues es un camino muy directo Hablando el caso de Ayotzinapa, después de 7 meses, un expediente que sigue abierto, y nos quedamos de la primera parte
Estamos hablando con Jaime Rochín, que es el presidente de la Comisión Ejecutiva de la Comisión Nacional de Víctimas. Nos quedamos en las recomendaciones que este grupo de expertos que desde hace mes y medio están haciendo una investigación paralela o no oficial, aunque invitados por el gobierno mexicano, hicieron esta misma semana. La primera, sí, un acercamiento, una mejor y mayor atención a las víctimas. Y el segundo, que es una recomendación que ya se había producido antes, y no solamente de la Comisión Interamericana, sino de otras instancias internacionales, es que México genere una ley sobre desapariciones forzadas hasta hoy, o por lo menos en ausencia de esta tipificación jurídica. El caso de Ayotzinapa se trata como secuestro, cuando en todos los países habría sido un caso evidente de desaparición forzada que daría lugar a un crimen de lesa humanidad. Estamos hablando con Jaime. Jaime, esto, la ausencia de él, se acabó el Congreso, no es una obligación solamente del Ejecutivo, me queda claro. Se terminó el periodo de sesiones y no solamente no hay ley, no se avanzó en la que estaba dictaminándose y a punto de llegar a votación, y más bien lo que quedó fue el encontronazo con el relator especial de tortura y desapariciones forzadas de la ONU, el señor Méndez. Sí, mira, primero un tema importante a reconocer es esto que tú dices y que lo mencionaron los expertos del grupo de la Comisión Interamericana. Sin duda, y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas lo ha dicho desde el primer momento, sin duda hay desaparición forzada de personas y tenemos que llamar a las cosas por su nombre. ¿Por qué hay desaparición forzada de personas? Porque unas autoridades, por lo menos por eso, podría haber mucho más, pero lo que sí está claro y nadie duda es que autoridades locales se llevaron a estos muchachos, estos jóvenes, y no volvieron a aparecer, y eso en cualquier lugar del mundo es una desaparición forzada. Bueno, están en la cárcel, ¿no? O sea, los únicos inculpados hasta ahora, digamos, de entre las autoridades son el alcalde de Iguala y su esposa, además de un centenar que vienen más bien de la policía local, también funcionarios públicos, y de el grupo de los Guerreros Unidos. Pero entonces, primero sí reconocerlo así, con esa claridad, y no solo eso, hubo otros muchos delitos que el grupo lo ha dicho. Por ejemplo, en algún caso hubo tortura, detenciones arbitrarias, etcétera. Todo eso se tiene que ir sumando a los delitos, y yo también estoy convencido que a eso no le llamemos secuestro, porque el secuestro tiene otras características, es desaparición forzada y otros delitos más. Si no es lo mismo privación de la libertad que ser desaparecido contra tu voluntad. Exactamente, y además ser desaparecido por parte de autoridades, por parte de autoridades, ¿no? Y eso hay que reconocerlo y hay que decirlo con esa claridad, y la Comisión así lo ha dicho desde el primer momento, Ahora, ¿qué pasa con la ley de desaparición? Ahora, yo creo que hay que hablar no solo de desaparición forzada, que sí es muy importante, pero también hay que reconocer que el problema de las personas desaparecidas en México es enorme, es gigante. Bueno, de hecho, en buena medida emergió de Ayotzinapa, ¿no? O sea, aunque había habido señalamientos sobre la existencia de este problema, se hizo absolutamente evidente después, incluso de manera casi patética, el surgimiento de un montón de fosas en la búsqueda de los... Por eso te decía yo al principio que hay un antes y un después de Ayotzinapa. De hecho, nosotros estamos trabajando con un grupo que es de Iguala, que se llaman Los Otros Desaparecidos, y que es un grupo que surgió precisamente con motivo de la atención que se dio al caso de Ayotzinapa, que es muy importante y muy grave por todo lo que se dio alrededor. Pero también salió este grupo a decir, oye, nosotros estamos buscando gente y ahora que se encontró estas fosas, pues vamos a buscarlas, y nos están pidiendo a la comisión que los acompañemos en todo asesoría jurídica, atención, etcétera, y estamos, de hecho, hemos hecho un plan 2 con ellos, una segunda fase del plan, porque terminamos una etapa y estamos comenzando una etapa de atención, pero nos damos cuenta que ahorita hay un grupo de más de 300 personas
con familiares desaparecidos que están buscando a sus familiares desaparecidos. Ahora, en Iguala. Solo en Iguala. Pero a ver, cuéntanos, o sea, el fenómeno de los desaparecidos se extiende en otros estados de la República. Claro. ¿La comisión es proactiva o es, digamos, reactiva? ¿Espera que la vengan a buscar o ella está yendo a buscar a las víctimas de esta tragedia? Hay de las dos, hay de las dos. Nosotros hemos estado tratando de llamar a las víctimas para que se acerquen a nosotros y hemos ido a buscarlas en distintas entidades de la República, específicamente en aquellas en las que hay casos más llamativos, ¿no? Como Tamaulipas, como ¿Y cómo Michoacán. las llaman? ¿Cómo pues, las llaman? por ejemplo, en el caso de Guerrero hemos ido directamente a los lugares donde sabemos que están estos casos y estas violencias, por ejemplo, como Iguala, así como Iguala hemos ido a otros lugares a hacer el registro de víctimas, que las personas se acercan y se registran y entonces acceden con estas cosas a una serie de derechos que la ley de víctimas les concede, como el derecho a tener, por ejemplo, acceso a sistemas de educación, apoyos. Es que te lo pregunto porque justo otro de las recomendaciones y omisiones es la ausencia de un padrón o una estadística que nos haga saber cuántos son los desaparecidos en este país. Incluso yo no sé si muchos de los desaparecidos sepan, sus familias evidentemente, que son desaparecidos y no simplemente perdidos o secuestrados. Claro, nosotros, una de las responsabilidades de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas es generar un registro nacional de víctimas por delitos, y entonces nosotros estamos ahora pidiendo información a todas las entidades federativas. Ya tenemos nosotros un registro federal en marcha, pero nos falta que todas las entidades federativas nos envíen su información y vamos a dar nosotros un dato oficial de cuántas víctimas hay por cada... ¿Cuándo van a dar ese dato? En este semestre. Dime, por ejemplo, diariamente, ¿cuántos registros tienes de desaparecidos? Diariamente me llegan aproximadamente 100, 200 solicitudes. ¿100 o 200 solicitudes diarias? Y tenemos que irlas procesando, porque obviamente no podemos registrarlas de manera automática, entonces se hace todo un proceso para ver, lo que la ley nos mandata es que para que una persona sea registrada como víctima debe haber o una declaración de ¿me estarías hablando de cerca de 3,000 al mes en números bajos después de personas que llegan, ¿no? De personas que llegan. Ajá. De personas que llegan. Ahorita, nosotros estamos atendiendo ahorita 5,000 casos registrados ya en la Asesoría Jurídica Federal con acompañamiento permanente. Y se pueden dar abasto, a ver, están atendiendo 5,000, pero con estas 100 o 200 diarias, por más que filtren, ustedes tienen capacidad como para poder que se les multiplique la cantidad de gente cada mes. Claro, un tema importantísimo aquí, y qué bueno que sale el tema porque creo que eso es lo central. La mayoría de las víctimas pueden ser atendidas en su entidad federativa porque son delitos en muchas ocasiones de carácter local, es decir, no estoy hablando solo de desaparecidos, sino en general de las víctimas de delitos de violaciones a derechos humanos, y las entidades federativas deben poder atender. Hasta ahorita, como la mayoría de las entidades no están atendiendo, los asuntos nos están llegando a nosotros, pero debe haber una comisión ejecutiva que atienda a sus víctimas en cada estado. Me estoy yendo, pero hay una pregunta que no te puedo dejar de hacer. Por un lado, de repente no acabo de entender una contradicción, y es, muchas de las víctimas no se acercan porque tienen desconfianza de las autoridades, pero a la vez muchas otras, como tú estás diciendo, sí se acercan. ¿Por qué unas sí y otras no? Yo creo que es falta de conocimiento, es decir, hay algunas que están acompañadas por organizaciones que les explican con las que han encontrado el camino, pero hay muchas otras víctimas que son a las que queremos llegar, que a lo mejor están absolutamente solas, desamparadas, que no saben qué hacer, no saben ni que existimos, no saben que tienen derechos, y entonces a esas son a las víctimas que tenemos que llegar y acompañarlas y darles todos los derechos a lo que la ley les llama. Pues un enorme reto, Jaime. Sin duda. Y te vamos a dejar con el reto porque el tiempo se nos terminó, se fue rapidísimo, y muchas gracias, de verdad, muy, muy agradecidos con tu presencia, con que hayas aceptado venir a este programa. Vamos a darle seguimiento a este tema que nos parece de la mayor relevancia. Y pues estaremos invitándote otras veces. Órale, perfecto. Muchas gracias. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.